Bienvenida a La Revolución Madre, el podcast de las madres conscientes. Un espacio de encuentro, tribu y acompañamiento por nosotras, María García y Elena Pajuelo, Matronas cerca de ti. Cada día acompañamos a mujeres en sus embarazos, pospartos y búsquedas de embarazo. Y también queremos acompañarte a ti en este camino tan nuevo, desconocido y del que se necesita más voz, más información y sobre todo más acompañamiento. La Revolución Madre es un podcast para ti. Aquí encontrarás información de calidad, actualizada, consejos útiles y testimonios para que tu día a día sea más consciente, más fácil y te sientas acompañada y con más recursos. Vamos allá con el episodio de hoy. Hola, bienvenidas a un capitulito más de La Revolución Madre. Estoy aquí con María y hoy vamos a hablar de un temazo, ¿verdad, María? Hola, chicas, como siempre temazos. No, pero es verdad que suele interesar mucho y bueno, es que es muy importante. Al final vamos a hablar hoy de nutrientes esenciales y suplementación, pero bueno, queríamos deciros que más que suplementación vamos a hablar de micronutrición. ¿Cuáles son esos micronutrientes, los chiquititos, que son importantes, ¿no? Y que aumentan los requerimientos en el embarazo? Y bueno, como hay unos cuantos, este es un primer episodio, pero después hay un segundo. Si ya nos estás escuchando cuando esto lleva tiempo por aquí publicado, pues ya tendrás el siguiente disponible. Entonces lo vamos a dividir, como os decimos, en dos. Hoy vamos a hablar de ácido fólico. ¿De cuál más, Elena? Del yodo, vitamina D y hierro. Vamos a hablar de estos porque son los más conocidos, quizá, ¿no? Cuando te quedas embarazada, cuando te quieres quedar embarazada, lo primero, ácido fólico, ¿no? Total. Yodo. Entonces vamos a hablar de ácido fólico. Sí, ¿qué ácido fólico? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Hasta cuándo? Pues todas estas cosas que tanto nos preguntáis. Sí que me gustaría deciros que aquí vamos a hablar siempre de generalidades, ¿vale? Bueno, aquí siempre que hablamos en el podcast, que la suplementación en muchos casos se debe individualizar, muchos casos no, casi siempre se debe individualizar, ¿vale? Porque cada persona es diferente, come de una manera diferente, realiza un ejercicio, su analítica nos dice unas cosas, entonces vamos a hablar de nutrientes importantes y luego ya con todo eso cada una dirá, vale, voy a hablar con mi matrona, voy a hablar con mi gine, voy a hablar con un profesional de la salud que me ayuda con esto para ajustar lo que necesito. Es que incluso el ácido fólico, que es el único suplemento que está recomendado en todas las gestantes, no en todas las embarazadas, incluso ese, en la mayoría de los casos, ahora vamos a hablar, es para todas la misma dosis, pero hay en casos que hay que poner incluso más. Entonces, hasta este que es para todas, hay que individualizarlo. Entonces, esto es un tema súper importante y sí, vamos a hablar de lo general, vamos a daros información de cada uno para que lo conozcáis, para que os suene, ¿no? Y sepáis la importancia que tiene. También algunos, pues, en qué alimentos los podemos encontrar y demás. Pero es importante que después consultéis con vuestros profesionales. Y también antes de pasar a la micronutrición, hablaros pincelada, pero muy importante también, ya que hablamos de nutrientes esenciales, de los macronutrientes. No sé si sabéis cuáles son los macronutrientes, que son los carbohidratos, proteínas y grasas. Estos son nuestros grandes grupos de alimentos que es importante que consumamos en el embarazo, de los tres. ¿En qué cantidad? Bueno, pues esto también sería necesario individualizar, pero más que en qué cantidad, tenemos que comer suficiente. Es fundamental darle energía a nuestro cuerpo. Al final, a mí me gusta llamarlos como los ladrillos de las casas, ¿no? Si no tenemos ladrillo para construir una casa, difícilmente la vamos a construir. Entonces, comer suficiente son nuestros ladrillos para crear un bebé sano, saludable y nosotras también encontrarnos bien, ¿no? Entonces, al final del episodio os vamos a dar una herramienta que es muy sencillita para poder tener un poco en mente cómo distribuir el plato de estos macronutrientes, ¿no? Pero vamos a pasar a los micro, que es lo que queremos hablar hoy. Vamos. Genial. Pues si queréis, empezamos, ¿no? Hemos dicho ácido fólico, yodo, vitamina D y hierro, estos cuatro. Pues vamos a empezar con el ácido fólico, que también se conoce como la vitamina B9, ¿vale? Que también seguro que os suena. Este es de los micronutrientes más importantes en el embarazo y sobre todo el que más se conoce, el que más se escucha. El ácido fólico está dentro de nuestros glóbulos rojos, es necesario para formar el ADN. El déficit de ácido fólico se relaciona con defectos del tubo neural, con esta espina bífida, ¿no?
tan sonada y que es por lo que más se conoce el déficit de ácido fólico. También este déficit puede causar pérdidas gestacionales tempranas o tardías. El tema del ácido fólico es que se recomienda suplementar porque o con la alimentación no llegamos o con muchos alimentos se degrada al cocinarlo, ¿vale? Eso es. Por lo tanto, es imprescindible su suplementación. ¿Cuánta cantidad? Pues como decía María, esto también hay que individualizarlo. Vamos a hablar en líneas generales. Una mujer sana, sin antecedentes del defecto del tubo neural, sin enfermedades como epilepsia o diabetes, o sin una gestación gemelar, ¿vale? Por poner algunas cosas que cambiarían. Una mujer que no tiene factores de riesgo, pues generalmente va a tomar 400 microgramos diarios, todos los días, ¿vale? Eso es. ¿Cuándo? Pues aquí, si quieres hablo yo del antes y hablas tú luego del durante. Vale. ¿Cuándo? Pues realmente aquí sí que hay variaciones en cuándo recomendar la ingesta de ácido fólico si te quieres quedar embarazada. La mayoría de las guías coinciden en que empezar a tomarlo 3 meses antes más o menos de concepción. Como no sabemos cuándo te vas a quedar embarazada, pues desde que tengas idea de quedarte embarazada, ¿vale? Pero una vez te quedes embarazada, continúa tomándolo. Eso ¿Vale? es, a ver, y bueno, aquí a lo mejor nos está escuchando alguna mujer, ay Dios, y yo no lo tomé antes porque me quedé embarazada. Relax, lo has hecho lo mejor que sabías, ¿no? Lo empezamos a tomar cuanto antes o sabemos que vamos a buscar. Si tengo prisa y va a ser dentro de un mes, pues ya está. Pero aquí, por ejemplo, habría que individualizar y si lo tenemos muy bajito, a veces un mes de un poco de más dosis está bien. Pero luego durante el embarazo. En cuanto me entero que estoy embarazada, realmente habría que empezar a tomarlo si no lo he tomado ya, porque realmente para el tema de los defectos del tubo neural tendríamos que tener niveles óptimos de ácido fólico en la semana 6-7, que es cuando se termina de formar el tubo neural. O sea, realmente empezar a tomarlo después es importante, ahora os contamos, pero para este tema, por eso se recomienda preconcepcional, ¿vale? Para que entendáis, pero ¿por qué 3 meses antes? Es por esto, para que si lo tenemos algo bajito, pues lo tengamos en valores óptimos en esas primeras semanas de embarazo, que a veces ni sabemos que estamos embarazadas, ¿no? Y luego se recomienda, cada vez salen más estudios, ¿no? Que se recomienda seguirlo tomando durante la gestación y durante el posparto, sobre todo si damos lactancia materna. Durante el embarazo se está relacionando con disminución de problemas como la preeclampsia, también se relaciona con mejor cognición en los bebés, con esa mejora, y en el posparto, lo dicho, al menos 6 meses y si seguimos con la lactancia, lo suyo es ir valorando en la analítica cómo vamos y cómo estamos de valores, porque, lo dicho, los estudios lo están recomendando bastante. Entonces, bueno, esto es el cuándo. Y ahora, temazo con el ácido fólico. Por favor, vamos a abrir el melón, porque no vale cualquier ácido fólico, ¿verdad? Eso, es que a mí me han dicho que tengo que tomar tal marca o tal otra, ¿no? Vale, esto no es algo ni que nos inventemos ni que tengamos interés con ninguna casa comercial, que quede claro. Pero es evidencia científica actualizada. Si os gusta este tema y queréis saber más, os recomiendo fervientemente escuchar y leer el post de Comadrona Laola de NASA, nuestra compañera, que hizo una súper investigación sobre esto y lo colgó, Súper, o a Laia Vidal Gine, que también habla muchísimo sobre este tema. súper. El ácido fólico hay que tomarlo en forma activa. Activa no es que en la caja pone ácido fólico, sino que pone otro nombre, que como puede ser metilfolato, metafolín, cuatrefolic, 5-metilhidrofolato, algo así, Unos ¿vale? nombres muy raros. Pero no pone ácido fólico tal cual, porque si pone ácido fólico tal cual no es metilfolato. ¿Y por qué insistimos en que es importante que tomemos el folato en forma activa? Pues porque lo que sabemos a día de hoy es que más de la mitad de la población, alrededor de un 60% de la población, tiene una deficiencia severa o alguna mutación en las enzimas que se encargan de activar el ácido fólico. Por lo tanto, su absorción es menor en las personas que tienen esta mutación o esta deficiencia, ¿vale? Como no sabemos si eres tú o yo quien puede estar dentro de ese 60%, se recomienda que la población general tomemos el ácido fólico en forma activa, ¿vale? Es que es muy importante porque esto es un temazo que no sabemos por qué. Aún falta actualizarse,
Pero es importante porque ya los estudios lo han demostrado claramente, que hay mujeres que no metabolizan, que no activan el ácido fólico, y entonces si no lo activamos, pasa por nosotras como el agua, ¿vale? Yo necesito un ácido fólico activo en mi cuerpo para que cumpla esas funciones y me lleve estos beneficios que quiero llevarme, ¿no? Entonces, lo que ha dicho Elena, cuando en la composición pone solo ácido fólico, no es activo. Tiene que poner otra cosa, ácido fólico en forma de metilfolato, folato, cuatrifolic. Si tenéis dudas, consultad, porque esto es sumamente importante, es que tiene que ser activo, ¿no? Y es importante también que vaya acompañado de vitaminas del grupo B. Estos se llaman cofactores, que lo que van a hacer es ayudar a que se absorba mejor. Normalmente, en los multivitamínicos, aunque no todas las mujeres necesitan un multivitamínico y no el mismo, pero bueno, normalmente en los multivitamínicos vais a ver que los que llevan ácido fólico activo, por favor, van a llevar un montón de vitaminas del complejo B, pero es verdad que también se venden ácidos fólicos activos por separado. Y hay algunas mujeres que es interesante suplementarlas por separado, bueno, por lo que sea. Y aquí siempre, bueno, siempre, sería interesante añadir un complejo B activado, ¿vale? Otro suplemento con vitaminas del complejo B. Y luego hay otros ácidos fólicos activos que se venden ya con las vitaminas B. Entonces, muy importante, para decidir cuál es el adecuado para ti, consúltalo, por favor. Mira la caja si ya te estás tomando, a ver si es ácido fólico activo, fenomenal. Y si no, pregunta a tus profesionales de referencia, matrona, gine, que te recomienden uno activo, porque esto es importante y que se adecue a tus necesidades. No todos son iguales, los multivitamínicos sobre todo, ¿vale? Eso es. A ver, el ácido fólico es una vitamina que está presente en los alimentos, pero la absorción que tiene es muy baja. Es por eso por lo que tenemos que ingerirlo de forma externa, ¿vale? Entonces, aunque comas un montón de alimentos que tengan ácido fólico, te tienes que suplementar, ¿vale? ¿Qué alimentos llevan ácido fólico? Pues todos los vegetales de hoja verde, espárragos, espinacas, acelgas, también algunos frutos secos, algunas legumbres, hígado, etcétera, ¿vale? Pero recuerda, suplementamos, ¿vale? Ácido fólico, ok, vamos a por el yodo, María. Vamos a por el yodo. Bueno, el yodo también, súper famoso, ¿no? Y bueno, es que es importante. El yodo es esencial, sobre todo para lo que es el funcionamiento, toda la función tiroidea, ¿vale? Muy, muy importante. En el embarazo lo que pasa con el yodo, y por eso se recomienda suplementar en la mayor parte de los casos, es que aumenta un 50% los requerimientos. O sea, es una burrada. Claro, ¿por qué? Pues porque tenemos que crear nosotras las hormonas tiroideas para ese bebé. Entonces vamos a tirar muchísimo de yodo, ¿no? Para que veáis la importancia, el déficit de yodo en el embarazo es la primera causa evitable de alteraciones neurológicas en los bebés. Entonces, vamos a darle la importancia que tiene, ¿no? Y entonces, ¿cuánto? ¿Cuándo, Elena? Bueno, pues el yodo, desde que estás ya embarazada, te lo empiezas a tomar. Sí que es cierto que muchos suplementos nutricionales preconcepcionales ya llevan yodo, pues bueno, está bien, Sí. pero una vez ya estás embarazada, tomamos yodo, ¿vale? ¿Yodo en qué forma? El yodo lo podemos encontrar en bastantes alimentos, pero si no estamos seguros de que cumplamos esos requerimientos, lo suplementamos de manera externa, ¿vale? Vamos a ver. Tomamos durante el embarazo y tomamos durante la lactancia. ¿Cuánto durante la lactancia? Pues por lo menos hasta que el bebé coma de todo, ¿vale? Pues puede ser 10 meses al año, más o menos, ¿vale? ¿Y cuánta cantidad deberíamos tomar diariamente de yodo? Alrededor de unos 200-250 microgramos día, Eso es. ¿vale? Eso es, pero hay que individualizar. Más o menos, Como pero hay siempre. que individualizar. Exacto, Hay que individualizar. exacto. Y Entonces, en la alimentación está el yodo, ¿vale? Lo encontramos fácilmente en los lácteos, en los pescados y en la sal yodada. Ojo aquí la sal, voy a hacer el apunte. No es sal marina, no es sal del Himalaya, no es sal rosa, no es sal de mesa. Tiene que poner específicamente sal yodada, ¿vale? Lo digo porque muchas veces pensamos que es sal yodada la que consumimos y a la hora de comprarnos nos tenemos que eso es. fijar, Es que es muy ¿vale? importante. Ahora, ojo con la alimentación, porque podemos leer por ahí, y los estudios lo dicen, que cubrimos estos requerimientos de yodo, ¿vale? Si tomamos 3 porciones de lácteos al día y tomamos más o menos entre 1 gramo y 2 de sal yodada al día. Pero ojo, porque lo que los estudios nos dicen también es que para que en el embarazo no necesitemos suplementar, tenemos que haber estado cumpliendo con esto a diario 2 años antes. O sea,
Bueno, replantéate. Si tú lo has estado haciendo, pues fenomenal, ¿no? Habría que individualizar en este caso. Es verdad que la mayor parte de la población pues no ha estado haciendo esto, pero ojo también, porque ahora cada vez más se consumen algas, sobre todo en el sushi, ¿no? En especial el alga kombu. Las algas tienen una cantidad tremenda de yodo. Entonces, esto hay que valorar, pues si tú consumes algas de forma habitual, si no, porque igual si no, nos estamos pasando de yodo, ¿vale? Si tú consumes algas de forma habitual, a lo mejor no hay que suplementarlo. Y luego, por supuesto, en todo lo que es patología tiroidea, hipertiroidismo y demás patologías de la tiroides, por supuesto ahí hay que individualizar. En algunos casos no se suplementa, en otros sí, pero menos cantidad. Eso sí que son casos que no podemos generalizar, ¿no? Eso es. Pero desde luego el yodo es un nutriente, micronutriente que tenemos que tener en cuenta y saber que nuestro país es un país yodo deficiente, ¿vale? Entonces, en general, nos vamos a tener que suplementar, ¿vale? Vale, y otro micronutriente esencial que nos ocupa hoy es la vitamina D. Estaba pensando en nuestro país, Spain, sol, calorcito, vitamina D que me estás contando. O sea, a mí aquí en Valencia me da el sol todos los días y tengo un montón de vitamina D. Pues ojo, porque realmente tenemos déficit, muchísima gente tiene déficit de vitamina D y esto es algo que deberíamos valorar a la hora de suplementar. La vitamina D la obtenemos en el 90%, es cierto, de la exposición del sol y solo en un 10% de los alimentos, de la dieta, que está pues en la yema de huevo, en los lácteos otra vez, las mantequillas, algunos pescados, algunos moluscos, etcétera, ¿vale? En las personas que son vegetarianas veganas, sobre todo, hay muy poca vitamina D. Sí. La vitamina D, bueno, esencial. Un apunte que quiero hacer un inciso aquí. Todo lo que os estamos contando, que son generalidades, no significa que nada Eso sea es. obligatorio. Es decir, a ti que te den la información y luego tú decides, por supuesto, ¿vale? O sea, esto es siempre en este podcast, que sois libres de hacer lo que cada una queráis, ¿no? En función de vuestra situación. Entonces, la vitamina D, ¿por qué es importante? Mira, la vitamina D, más que una vitamina, es una hormona. Realmente tiene funciones de hormonas, ¿no? Y bueno, es parte clave en el metabolismo del calcio. Yo puedo estar tomando un montón de calcio, incluso suplementos de calcio, que si no tengo vitamina D no voy a absorber ese calcio, por ejemplo. Brutal en el estado de ánimo. Su déficit está relacionado con depresión. En los países en Europa, por ejemplo, a veces uno de los tratamientos para la depresión es las lámparas de luz ultravioleta en casa, ¿no? Luego, tiene un papel muy importante a nivel inmunitario. Es un potente antioxidante y antiinflamatorio natural. Y luego una curiosidad, participa en la producción de surfactante del bebé. El surfactante es la sustancia que tenemos en los pulmones que hace que nuestros alveolos pulmonares no se colapsen, ¿vale? Son como bolsitas. El surfactante es que cuando es lo que los mantiene, eso, sin colapsarse cuando sale el aire, ¿no? Si no, las membranas se quedarían pegadas, pues el surfactante los mantiene abiertos. Entonces, ahora mismo, lo que os ha dicho Elena, estamos ante una pandemia mundial de déficit de vitamina D porque no nos da el sol lo suficiente. En lugares donde hay más sol, es verdad que el déficit es menor. Los datos cambian del sur de España al norte de España en los estudios, esto es real, pero es verdad que la ciencia, los estudios están recomendando la suplementación en el embarazo, bueno, en población general, pero en embarazo bastante a nivel general, sobre todo si no sabemos valores, mejor suplementarla que no, pero que sepáis que es un parámetro analítico que se puede ver, que se puede analizar, ¿no? Y estamos intentando tenerla entre 40 y 45 como mínimo. Entonces, bueno, ¿qué nos puedes contar? Nada, pues que, como decías, es de los micronutrientes que su suplementación tiene más evidencia durante el embarazo, ¿no? Y que sabemos que unos niveles óptimos de vitamina D pueden disminuir preeclampsia, una diabetes gestacional, anemia, pérdidas antes de tiempo, partos prematuros. O sea que es importante tener, por lo menos tenerla en cuenta y conocer si tengo déficit o no. Entonces, si puedo tener acceso a mis valores analíticos de vitamina D, que no siempre podemos, pero si sé que tengo un déficit o voy justita, normalmente se va a suplementar entre 2 y 4 y 4.000 unidades internacionales diarias, ¿vale? Pero ya os digo que esto puede variar si tienes un déficit o si estás normal, ¿vale? Es algo variable. Total. Pero bueno, que te lo comentamos porque igual dices, ostras, pues nunca me mira la vitamina D, pues igual es un buen momento
ahora en el embarazo. Y cada vez ¿Vale? más la podéis solicitar en vuestro centro de salud, es decir, en el sistema público de salud, cada vez más la podemos solicitar la vitamina D. Aún así, si no conocemos valores, para que veáis, la recomendación es de 4.000 unidades internacionales en el embarazo. Y si conocemos valores y la vitamina D está bien en valores, la recomendación son 2.000. Y luego ya viene la lactancia, ¿no? Que ya sabemos también bueno, que se recomienda la suplementación de vitamina D en bebés, pero que si la mamá tiene valores por encima de 50 no haría falta, y si la mamá no tiene valores por encima de 50, hay evidencia de que suplementando a dosis altas, 6.400 para ser exactas, en la mamá no haría falta suplementar al bebé. Al bebé. Esto es lo mismo, completamente opcional y decisión personal, ¿no? De lo que cada familia quiera hacer. Puedes decidir suplementarte tú con tu dosis y darle también al bebé, o puedes decidir esto y todo está ok, ¿vale? Depende mucho de tus valores y de toda esta información y de con lo que te sientas más cómoda. Eso es. Y luego el hierro, pues el hierro también es uno de los grandes conocidos en el embarazo. No, es que yo embarazada siempre me han dado hierro porque siempre tengo anemia, ¿no? Pues no todo, por estar embarazada tienes una anemia que sea patológica, ni no todas las embarazadas se tienen que suplementar con hierro. La anemia en el embarazo, hay una anemia que es fisiológica, porque aumenta el volumen sanguíneo circulante, ¿vale? Aumentan mucho los requerimientos a todos los niveles en el embarazo. Piensa que estás creando y hay mucho más volumen de glóbulos rojos y de sangre circulante. De hecho, es que aumenta hasta un 60% el volumen de sangre, ¿vale? Entonces, sobre todo la parte del plasma y no la de los glóbulos rojos. Es por eso que cuando hacemos una analítica hay una cierta anemia fisiológica, una hemoglobina un poquito más baja. De hecho, los valores de anemia en el embarazo no son los mismos valores que contamos en una persona que no está embarazada, ¿vale? Por ejemplo, en primer trimestre consideramos anemia por debajo de 11,5, ¿vale? Antes no. Entonces, bueno, que primero partimos de esto, que no todo es anemia, no hay que suplementar a todas las embarazadas con hierro, porque aparte el hierro, la ingesta de hierro luego da estreñimiento, no todas las mujeres lo toleran bien, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, ¿vale? aquí Entonces, es que para mí, bueno, para mí, para muchas, ¿no? Es fundamental la individualización, y no, el hierro no es para todas en el embarazo, no todas las embarazadas necesitan hierro, ni muchísimo menos, y tenemos que tener claro este tema de la anemia fisiológica, que principalmente ocurre por esto, porque hay una dilución de la sangre, de los glóbulos rojos en la sangre. Si miramos una sangre de una persona no embarazada al microscopio y una sangre de una persona embarazada al microscopio, en la que no está embarazada vamos a ver muchos más glóbulos rojos y la de la embarazada muchos menos. ¿Y en qué se traduce eso? En un valor de hemoglobina menor en la sangre, porque las máquinas que analizan son las mismas. Entonces, valores de hemoglobina, primer y tercer trimestre 11,5, como ha dicho Elena, segundo trimestre hasta 10,5. Pero ojo, porque esto es la parte más clave del tema del hierro. Y es que no valoramos la anemia solo con la hemoglobina, y de hecho no estaría bien indicar un suplemento de hierro solo porque tengo una hemoglobina baja. Sí, tengo síntomas asociados y demás, pero lo principal es ver cómo está la ferritina. La ferritina, para que nos entendáis, sería nuestro almacén de hierro, ¿vale? Y es lo que nos habla realmente de si hay o no hay una anemia. Puedo tener una hemoglobina un poco bajita, mi ferritina estar súper bien, yo encontrarme bien y entonces no tengo anemia, y puede pasar al revés también, ¿vale? Entonces, lo que está realmente indicado es pautar suplementos de hierro, y depende la dosis, según el valor de ferritina. Si tengo una ferritina baja, por debajo de 30 y ya por debajo de 15, ni hablamos, ahí estaría indicado pautar un suplemento de hierro, no por sistema. Y de hecho, hay en casos en los que la ferritina está alta y ahí no estaría indicado ese suplemento de hierro, porque la ferritina, o sea, y la anemia en el embarazo, si tenemos anemia, ¿no? Y estoy baja de ferritina y demás, tengo unos riesgos, pero es que si me paso, tengo los mismos riesgos. Entonces, fijaos la importancia que esto tiene, ¿no? Y luego, bueno, pues que te recomienden un buen suplemento de hierro, porque como ha dicho Elena, los hierros muchas veces dan estreñimiento, malestar digestivo, pero hay algunos hierros que se llaman liposomados, que sientan bien, que además se absorben mejor, que no necesitamos tanta dosis. Entonces, por favor, individualizar, y no hierro porque sí por sistema a todas, porque no estaría bien hecho. eso es. El hierro sí que lo tenemos en muchísimos alimentos, Pues ¿vale?
Si tienes que suplementarte con hierro, este consejo de tómate un zumo de naranja con el hierro es por la vitamina C, porque aumenta la absorción del hierro, ¿no? Con una fruta, una naranja, un kiwi, por ejemplo, con un cítrico, aumenta su absorción. Y separa la toma de hierro con cafés, té, chocolates, ¿vale? Porque empeora su absorción. Entonces, eso por una parte. Y luego saber que en nuestro día a día, en nuestra alimentación, lo tenemos, el hierro. En las carnes rojas, que no es lo que más hierro tiene, pero que es como el típico, ¿no? Come carne roja que tiene hierro. Puedes comerla, pero hay otros muchos alimentos. Si no te gusta la carne roja o eres vegano o vegetariano, pues hay otras fuentes. Lo que más hierro tiene son, bueno, las legumbres que las conocemos. Sí. Hay tropecientas mil legumbres y tienen un montón de beneficios, no solamente por el hierro, sino porque son alimentos muy saludables y que a veces los comemos menos de lo que estaría recomendado. Y luego los pescados con concha, los moluscos, ¿no? Con concha, pues los mejillones, las clochinas aquí en Valencia que se llama, las almejas, Sí. berberechos, Las chirlas, etcétera, todo etcétera. esto. Chirlas. Además que es muy saludable, ¿no? Una malla de estas al vapor y con un chorrito de limón, que es lo que nos va a aumentar la absorción de hierro. Y con las legumbres siempre, siempre, o le ponemos vinagre, o le ponemos pimiento, o nos tomamos una fruta alta, rica en vitamina C, kiwi, fresas, naranja. Os tengo que decir que con el tema de las legumbres es guay comer la fruta mientras estás cocinándote la comida, porque va a aumentar la absorción de ese hierro. La puedes comer también después, ¿no? Pero esto, fijaos lo importante que es que muchos hierros, además de estos liposomados que suelen sentar mejor, llevan la vitamina C incluida. Y lo suyo, si se puede, es si te tienes que suplementar, tomarlo, como te ha dicho Elena, separado de comida, incluso en ayunas. Hay muchas mujeres que lo toman en uno de estos múltiples despertares. Por la noche tienen el hierro en la mesilla. Si es que hay anemia y es necesario suplementar, ¿no? Entonces, bueno, creo que hemos abordado así estos primeros 4 bastante bien, de todas formas, si no nos preguntáis. Pero bueno, como os hemos comentado al principio, para terminar el capítulo, pues os queremos dejar un regalito, ¿no? Una herramienta así sencilla para saber, sin tener que hacer mucho cálculo ni nada, cómo distribuir en el plato los nutrientes y saber que no te está faltando de nada, estás comiendo de todo. Eso, este plato sobre todo es para distribuir los macronutrientes, lo que hemos dicho al principio, ¿no? Las proteínas, hidratos de carbono, grasas, etcétera. Y saber que estás comiendo las proporciones suficientes. Esto nos vale no solo para el embarazo, sino para la vida y para nuestra familia, para nuestros niños, etcétera, ¿vale? Y se llama el plato Harvard. Os lo dejaremos si podemos en algún sitio, en notas, escrito, ya veremos en nuestras redes sociales, en un post o lo que haga falta, ¿vale? Para que lo veáis visualmente, porque visualmente se entiende enseguida. El plato Harvard consiste en el dibujo de un plato, ¿vale? De comida y en la distribución de esos macronutrientes en el plato, ¿vale? No es algo que haya que hacer a rajatabla, pero sí que nos ayuda. ¿Qué nos dice? Así por lo pronto, que ese plato lo partimos en 2 y que la mitad del plato, que en cada comida, deberían ser vegetales o frutas. Piensa en tu alimentación si haces esto cada día. Yo a veces digo, ay madre, creo que he metido más proteína que fruta y vegetales, ¿no? Porque comemos muchísima más proteína de la que necesitamos. O sea, la mitad vegetales, ¿vale? O frutas. Y entonces la otra mitad se parte en 2, un cuarto y otro cuarto. Un cuarto van a ser los carbohidratos y el otro cuarto las proteínas, ¿vale? Entonces ya con eso ya lo tendríamos. Proteína de calidad, el carbohidrato, frutas vegetales en la otra mitad. ¿Y qué le añadiríamos? Pues una fuente de grasa saludable a poder ser, esto no es como decimos a rajatabla, no todas las comidas tienen que ser así, pero a poder ser una fuente de grasas saludables en el embarazo es súper importante, el tema de las grasas, aceite de oliva, aceitunas, aguacate, frutos secos, ¿vale? Entonces esto es un poco para que os hagáis una idea mental de cómo distribuir el plato, que a veces no tenemos mucha idea. Y un apunte, si comes legumbres, las legumbres son carbohidrato y proteína. Puedes ponerle un arroz o unas lentejas, por supuesto, y tendrías más fuente de carbohidratos, pero si solo pusieras legumbres, sería la mitad del plato, ¿vale? Mitad del plato legumbres, mitad del plato vegetales, añadimos una fuente de grasa, agua, que suele ser lo más saludable, y ahí tendrías tu plato saludable, ¿no? Una guía, una idea para que, bueno, pues lo podáis tener un poco en mente. Y para el tema de los micronutrientes, lo que mejor funciona es comer de colores.
varía los vegetales que vas utilizando. Colores en el plato, rojos, verdes, amarillos, naranjas, las frutas que compras, cambia. Ve cambiando. Lo ideal es no meter siempre las mismas para eso, para nutrirnos bien de vitaminas y minerales, que es lo que tienen sobre todo las fuentes vegetales. Así que bueno, chicas, esperamos que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente, que en el siguiente os vamos a hablar de, ojo, vitamina C, calcio, omega 3, magnesio, y vamos a hablar un poco de algunas vitaminas A, C, E, bueno. Así que nada, hasta aquí el episodio de hoy. Hasta aquí, igual lo tienes que escuchar un par de veces para ver toda la información que hemos contado. Esperamos que os resulte muy, muy útil y como siempre nos dejáis comentarios por las redes y os vamos leyendo. Si te ha gustado el episodio, compártelo con esa persona a la que crees que le puede ayudar. Y también en redes sociales. No te olvides de mencionarnos. Podrás encontrarnos como La Revolución Madre y a nosotras como María García Matrona y como Actualidad Matrona. Nos encantará conectar contigo. Si quieres apoyar este podcast, déjanos estrellitas en la plataforma desde la que nos escuchas y nos vemos en el siguiente episodio.